Esa mujer, vestida con un hijab negro, está siendo entrevistada por un periodista iraquí en Bagdad. Ella está completamente tranquila, calmada, serena, parece ser cualquier otra mujer local de la capital iraquí, y entonces ella habla. صلاة الجمعة يعني بمدينة الصدر فحبيت أحضر هاي صلاة الجمعة. Árabe fluido, suave, seguro, natural, sin un solo rastro de acento extranjero. El periodista pregunta qué opina ella de Muqtada al-Sadr, el influyente y controvertido líder chiita que domina la política iraquí. Su respuesta es inmediata. Por supuesto que él es una figura patriótica, que rechaza la intervención de cualquier país, ya sea de Occidente o de Oriente. En mi opinión, esa debería ser la postura de todo líder político iraquí. El periodista asiente con la cabeza, satisfecho. No tiene la menor idea de quién es realmente esta mujer. Nadie que haya visto esa entrevista podría imaginar que esa mujer no era iraquí, no era árabe, no era musulmana. Era una ciudadana israelí. Y, en Irak, donde cualquier contacto con israelíes es un delito castigado con penas severas, ese secreto podría costar vidas. Para entender cómo una israelí llegó a ese café en Bagdad con un árabe fluido y un disfraz perfecto, necesitas entender quién era esa mujer antes de todo eso. Elizabeth Tsurkov nació en noviembre de 1986, en una ciudad que todavía se llamaba Leningrado, hoy San Petersburgo, en Rusia. Nieve, apartamentos comunales, largas filas y conversaciones susurradas en las cocinas. Era el mundo que ella conoció primero. Su familia era judía, políticamente consciente y moldeada por la dureza de la vida soviética. Ellos apoyaban al disidente Anatoly Sharansky, un activista de derechos humanos perseguido por el régimen soviético. Y pagaron el precio por eso: prisiones, interrogatorios, miedo constante. Cuando la Unión Soviética comenzó a desmoronarse, se abrió una puerta. Israel estaba recibiendo a los suyos. En 1990, la familia Tsurkov, con la pequeña Elizabeth de apenas 4 años, abordó un avión y dejó la Unión Soviética para siempre. Fueron instalados en un kibutz, una de las comunas colectivas israelíes donde todo se compartía: comidas, tareas, incluso la crianza de los niños. Elizabeth creció en un ambiente impregnado de sionismo, orgullo militar y una noción clara de identidad. Ella era brillante, curiosa y con el tiempo empezó a hacer preguntas que el kibutz no estaba preparado para responder. En Israel no hay elección. El ejército llega para todos cuando cumples 18 años. Elizabeth Tsurkov se puso el uniforme y se convirtió en parte del sistema que le habían enseñado a admirar. Fue asignada a la inteligencia militar, no al campo de batalla, sino a oficinas silenciosas, donde la política se moldea a través de computadoras, mapas y señales interceptadas. Y fue ahí, entre archivos clasificados y grabaciones de misiones, donde algo despertó en ella, una fascinación por el mundo árabe. Todo comenzó con voces, grabaciones de audio, frases habladas en un idioma extranjero, hostil, pero inesperadamente cautivador. Al principio era solo ruido. Su primera reacción fue casi cómica. Anotó en su cuaderno frustrada: no entiendo el árabe. Pero la terquedad corría en la sangre de la familia. Compró un diccionario, se inscribió en clases, escuchaba en secreto Al Jazeera, no como enemiga, sino como maestra. Palabra por palabra empezó a entender. No todo, pero lo suficiente para escuchar los matices, la tristeza, la rabia, las oraciones. Se había enamorado del idioma y de una cultura que le habían enseñado a temer. Ya no veía a los árabes como el otro. En vez de eso preguntaba: ¿qué sienten? ¿Por qué luchan? ¿Con qué sueñan? Era el comienzo de un viaje que la llevaría mucho más allá de los límites del deber o de las fronteras. Después del servicio militar, Elizabeth parecía haber dejado el pasado atrás. Se quitó el uniforme y adoptó la voz de una defensora de los derechos humanos. Comenzó a trabajar para ONGs israelíes e internacionales, defendiendo a palestinos, refugiados y víctimas de tortura. Participaba en audiencias judiciales, escribía informes y criticaba públicamente al ejército israelí. Uno de sus mentores fue Natan Sharansky, el mismo disidente soviético que su familia había apoyado años atrás, en la Unión Soviética, y que ahora era una figura política prominente en Israel. Elizabeth trabajó como su asistente, participó en negociaciones y redactó declaraciones oficiales. Al mismo tiempo, su carrera académica despegó. Obtuvo becas de investigación, estudió en la Universidad de Tel Aviv, realizó una estancia en Chicago y finalmente llegó a Princeton, uno de los programas de posgrado más prestigiosos del mundo. Allí se enfocó en el chiismo, la política religiosa y en Irak.
Sus artículos eran serios y bien investigados, pero lo que ella escribía estaba lejos de ser neutral. Elizabeth criticaba abiertamente la ocupación israelí y las operaciones militares. Sus textos aparecían en el New York Times y en publicaciones liberales. Para algunos, ella era una heroína, para otros, una traidora. Y entonces, en 2015, un detalle inesperado. Ella publicó una foto tomada dentro del Pentágono, en Washington. En la imagen, Elizabeth está detrás del podio oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos bajo el sello del Pentágono. Una señal de lo cerca que estaba de las instituciones de poder occidentales. La imagen empezaba a fragmentarse. Una activista, sí, pero también una mujer envuelta en secretos. Mientras que la mayoría de los israelíes jamás se atrevería a acercarse a territorios hostiles a su país, Elizabeth Tsurkov cruzaba esas fronteras, literalmente, repetidamente. Ella aparecía en lugares donde un pasaporte israelí podría significar una sentencia de muerte. Pero ella nunca llegaba como israelí. Su pasaporte ruso, obtenido por derecho de nacimiento, abría puertas que estaban firmemente cerradas para ciudadanos israelíes. En lugares donde la palabra Mossad podría costarle la vida a alguien, ella se presentaba simplemente como Elisaveta Turboca o Lisa Arad, una investigadora rusa. Callada, educada, curiosa. Con esa identidad, ella viajó a Siria, un país oficialmente en guerra con Israel. Lugares donde ser extranjero, especialmente con apariencia judía, podría ser fatal. Ella caminaba por las calles con una abaya negra, el hijab cubriendo su cabeza a la perfección. Se mezclaba con las mujeres locales. Hablaba árabe con fluidez, respondía a las preguntas de los periodistas iraquíes, y nadie jamás sospechó que ella era israelí. Oficialmente, ella realizaba investigación académica, estudiando movimientos chiitas, tensiones sectarias y alianzas políticas. Pero ningún otro estudiante de Princeton había llegado tan lejos. Ningún otro investigador había seguido ese camino. Eso no era solo investigación, era una inmersión en un mundo donde una sola palabra equivocada, en el tono equivocado, podría costar la vida. Pero tal vez lo más perturbador hayan sido sus declaraciones políticas. Ella condenó al gobierno de Netanyahu. Llamó tontas las acciones de Israel en Gaza. Dijo que condenaban a Israel a una guerra sin fin. Había estado retenida por más de 7 meses, dijo, sin ninguna señal de esfuerzo alguno para asegurar su liberación. La familia respondió de inmediato. Insistió en que el video estaba escenificado, que Elizabeth había sido obligada a hablar. Que eso no era una confesión, era un guión memorizado bajo coacción. La historia de Elizabeth Tsurkov es una de las más fascinantes y perturbadoras de la inteligencia moderna. Una niña nacida en Leningrado que creció en un kibutz israelí, que aprendió árabe por sí misma, por pura fascinación, que se puso el hijab y la abaya y caminó por las calles de Bagdad, Damasco y Beirut sin levantar sospechas. Si ella era una agente del Mossad, era extraordinariamente valiente. Si era una investigadora que se involucró demasiado, pagó un precio imposible de imaginar. Lo cierto es esto, ella fue demasiado lejos, a lugares demasiado peligrosos, haciendo preguntas demasiado peligrosas. Y, en una cafetería en Bagdad, en marzo de 2023, alguien finalmente se dio cuenta. Mientras tanto, en algún lugar entre Irak e Irán, una mujer que hablaba árabe con un acento perfecto espera, en silencio, el final de una historia que aún no tiene desenlace. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios qué te pareció el video.